Hoy llegó el turno a los libros y llegamos a ellos a través de una escritora, Gisela Galimi. Te fuimos anticipando acerca de un libro que ella ha escrito donde hay muchas referencias a lo no dicho, a las enfermedades que no se nombran. Y no quisimos ahondar tanto en el tema específico para crear un poquito de suspenso, pero estamos hablando de alguien que quiere escribir contra el estigma de la lepra. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lili? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Una palabra tuya bastará para sanarnos. Excelente libro, excelente. Contanos cómo fue la vivencia que a vos te despertó desde ser protagonista, escribir esta historia, la necesidad de escribirla. Muchas gracias, Lili. Bueno, les voy a contar un poquito que este es un libro sobre la lepra, es un libro escrito en primera persona porque es un testimonio. Yo tuve lepra entre los 11 y los 20 años y mis papás no me lo contaron acorde a la modalidad de la época, ¿no? En ese momento no se contaba porque todavía había mucho estigma y para mi sorpresa todavía lo sigue habiendo. A pesar de que es una enfermedad que se cura hoy en 6 meses con antibióticos. Mirá vos, pero sigue siendo una mala palabra, porque... Sí, yo sostengo que la palabra sigue enferma, que nosotros nos curamos y la palabra sigue enferma, como tantas palabras que siguen enfermas, Exacto. ¿viste? Atrasan, como dice mi hijo más chico. Dice, mamá, ese pensamiento atrasa. ¿Cómo te aconsejaron en un mundo... tus hijos, Porque aquí se deja ver cómo los chicos participaron activamente con vos en el libro. Tengo la suerte de tener 2 hijos que también son escritores, Lili. Sí. Y muy pensantes, y bueno, eso hizo que me acompañara mucho. Tenemos muchas discusiones en el buen sentido de la palabra, ¿no? Muchas conversaciones sobre la escritura, sobre lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Nada, es un punto de encuentro familiar. Uh-huh. Y sí, me aconsejaron un montón en momentos que estaba por tirar la toalla porque no encontraba testimonios. Yo no quería hacer un libro solo con mi experiencia, no quería hacer un libro de autoayuda. Quería hacer más un libro de no ficción, a pesar de que es 100% real el libro, pero viste, más desde ese lado, más literario, más con la palabra trabajada. Exacto. No quería hacer un libro periodístico tampoco. Exactamente, sí, se advierte en la lectura. Y cómo fue el camino que recorriste, porque me impactó cuando vos hablás de los pacientes, ¿no? Que paciente es el que espera, y que vos fuiste una enferma que sufrió poco porque te enteraste a los 20 años cuando ya estabas curada que habías tenido lepra, pero el que sufre en silencio, y vos eras la enferma, pero creíste o consideraste que los pacientes fueron tus papás, ¿no? Porque totalmente, porque sufrieron un montón. Uh-huh. Y este libro fue una revancha. Uh-huh. Fue un acto de decir, bueno, eso que ellos callaron tanto, a mí me toca decirlo. Claro. O sea, fue una devolución, ¿viste? A la vida, haber tenido tanta suerte, perdón, de nacer en la casa de 2 personas tan amorosas que se guardaron el dolor para ellos y que me cuidaron con tanto amor. El otro día me preguntaban si yo no había estado enojada con ellos. Digo, de ninguna manera, porque ellos hicieron un acto de amor en un momento en el que yo crecí en un pueblo del interior, donde la lepra hasta los años 60 la gente vivía en los leprosarios, con lo cual estaba bastante más cerca que hoy del estigma, y viste que no sabés la reacción de la gente. Exactamente, porque pueblo chico te podrían segregar, porque en los 60 recién se empezó a tener un remedio para evitar que contagie. Y recién en los 80 Exacto. aparece la cura, que es justamente cuando vos empezás el tratamiento. Exacto, tuve mucha suerte también con eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en el medio de esas 2 cosas, decir, ok, me tocó en la vida esto, me tocó transitarlo con mucho amor, de parte de mis padres que me cuidaron súper amorosamente, y me tocó ser escritora, ¿no? Uh-huh. Es mi don.
No lo digo con soberbia, lo digo con no, que... ya tenías ¿viste? un libro de poemas antes de esto, de este libro, desde ya. Tengo varios libros de poemas, escribí toda la vida y trabajé como periodista y como, bueno, es lo que sé hacer. Y dije, bueno, acá hay una obligación. Y de hecho el disparador Esa fue en un la taller. situación. El disparador fue en ese taller donde había que escribir 8 páginas de un hecho de... ¿No? Así es, yo hice la maestría de escritura creativa de la UNTREF y estaba Sonia Christoph, que es una especialista en no ficción, y nos pidió que escribiéramos 8 páginas sobre un acontecimiento de la vida nuestra. Y cuando me senté a escribir esas 8 páginas, dije, wow, mira todo lo que me pasó, ¿no? Hasta ahí, que no había sido nombrado, no me había parecido tan terrible. Pero bueno, todo lo no nombrado a veces deja huellas que repercuten en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Exactamente, lo no dicho, ¿no? Como cura la palabra, porque vos misma decías que lo mismo que pasó con la lepra es con el COVID, en que el miedo al contagio, porque lo sacaran del edificio, las enfermedades mentales que son estigmatizadas, o el mismo cáncer, o sea, todo lo no dicho, ¿no? Lo no dicho. Hay tanto de eso, ¿no? De lo que no se dice. Ayer justo me preguntaba también una periodista, me decía si yo lo asociaba con el silencio de la dictadura. Yo le decía que para mí, más allá de que los 80 fue una época de mucho silencio, yo creo que los vínculos familiares sostuvieron cosas en silencio muchísimo en esa época. Ahora se habla un poco más, aunque igual hay cosas que no se hablan, pero ahora se habla un poquito más, pero digamos, era toda una época de callar casi todo. ¿No? Y vos haces un recorrido muy interesante. Voy a hablar un poco más yo porque estás bastante congestionada. Haces un recorrido muy interesante sobre cuando empezás a buscar testimonios de quienes han padecido la enfermedad, que llegás a contactarte con gente de Colombia, y con una persona, cuando después que haces una publicación en Facebook muy enojada porque alguien, digamos, estigmatizó la lepra. Entonces ahí empiezan a aparecer personas que la habían padecido y un fraile te lleva al SOMERS, que es el Instituto del Leprosario que está en General Rodríguez, y wow, esos testimonios de la gente, sobre todo de una de ellas, una señora que ya va a cumplir 80, que estuvo de la época en que si se escapaban les tiraban a las piernas porque los leprosos eran tirados ahí adentro, y después, bueno, con el correr de los años, en los 60 no se contagia, en los 81 se cura, pero caramba, qué historias duras, sí, pero necesarias. Las historias del Sommer terribles, porque estas en esa época, por ejemplo, le sacaban los hijos al nacer, claro. O sea, de hecho mi papá, que sabía todo eso cuando yo me enfermo, él me confesó después que él quería enfermarse por si me llevaban al Sommer para ir él también. Ay, sí, eso fue terrible. Y que vos cuando llegaste ahí dijiste, yo podría haber caído acá. Sí, eso lo pienso mucho, ¿no? Como nosotros tenemos la suerte, todos, o la desgracia, de tener futuros posibles, o pasados posibles. ¿no? Y en ese caso hubiera sido un pasado posible para mí, o sea, esto no dependía de quién eras, de quién era tu familia, de tus posibilidades, del amor de tus padres, o sea, tenían la obligación los médicos de denunciar, y esa palabra se usaba en la ley, denunciar y mandarte a un leprosario. Por eso yo creo que la enfermedad se ocultó tanto, por eso la gente no quiere hablar todavía, porque yo sospecho que muchas personas habrán huido para no entrar en los leprosarios. Claro. Es una sospecha mía. Y sí. Claro, no te puedo decir, porque ¿qué médico me va a decir si yo amparé a mi paciente? Y aparte los para... médicos que no conocían la lepra y no podían diagnosticarla porque no la conocían, y cuando veían un caso pedían permiso para, por favor, mostrárselo a otros colegas para que conocieran que eso era la lepra, y vos tuviste la suerte de tener a tu lado uno que sí supo saber que esas manchitas podían ser lepra. Lili, y eso sigue pasando, o sea, hoy hay todavía lepra, la lepra existe, se cura, pero existe, y muchos médicos hoy no la conocen y no la registran, o sea, piensan que
que desapareció, los mismos médicos, por callada, por enfermedad silenciosa. O sea, por eso a mí me resultó muy importante en mi acervo personal escribir este libro, y como te digo, como una obligación casi moral, de decir, pará, esto hay que contarlo porque puedo ayudar a alguien, ¿no? Uh-huh. Yo que tuve tanta suerte de pasar por un estigma así, y de la mejor manera posible para la época, debería hacer algo para ayudar. Así que después todo funcionó de una manera increíble, conseguir una editorial como Alfaguara que me editara, que tanta gente me esté acompañando, entrevistando, posteando. ¿Viste? Cuando las cosas simplemente suceden, y vos decís, wow, qué maravilla, es que un tema tan duro. El otro día también me encontré una persona conocida y me dice, me da miedo leer tu libro. Le digo, no tengas miedo, porque no es un libro para nada, truculento, ni doloroso. Les digo que yo me lo bebí. Aparte de que no es tan largo, no le tengan miedo porque son 130 páginas más o menos. Y digamos que el título es Una palabra tuya bastará para sanarnos, que iba a ser otro. Pero elegiste este texto religioso, a pesar de que vos sos más espiritual que religiosa. Una palabra tuya bastará para sanarnos. Y es tu palabra, Gisela, tu palabra que está en este libro, que nos ayude a comprender, a entender y a no discriminar. Bueno, muchas gracias por ser parte de eso. No, por favor, y cuando tengas algo más publicado, llámanos, que sabés que estamos acá en Remixados para recibirte. Dale, que así sea. Bueno, un beso grande. Muchas gracias. Pronto, Gisela. Adiós, muchas gracias a todos.